que había compartido de que iba a hablar sobre la autoridad. Pero antes de que hablara sobre autoridad, tenía que haber una base del por qué. Cuando hay una autoridad en nosotros, primero hay que creer, que tener fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos dan miedo ciertas cosas, ciertas acciones nos dan miedo. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En algún momento me tocó llegar a hablar con una persona, darle un consejo y decirme, tengo miedo. Y fue cuando le dije yo, espérate, ¿miedo a qué le vas a tener si tú le crees a Dios? Pero es que, ¿y si Dios no quiere? Entonces ya me fui dándole una cierta enseñanza en creerle a Dios, lo que es que le crees a Dios, por decir algo, el diezmo y la ofrenda. Cuando damos el diezmo y la ofrenda, más que allá de que porque el pastor lo establece o porque lo quiere enseñar, no es así, es porque la Biblia dice que es un mandato. O sea, si Melquisedec recibió de Abraham los diezmos, de todo lo que tenía Abraham, recibió los diezmos Melquisedec, porque llegó y se presentó delante de él, el rey y el sacerdote en ese entonces se presentó a Abraham y le dijo, aquí están mis diezmos. Entonces, si la Biblia lo tiene establecido como un principio de creerle a Dios, es creerle por completo a Dios. Y eso nos da la autoridad para presentarnos delante de Dios en cualquier momento. Pero antes de cualquier cosa vamos a orar rápido, ¿no? Padre mío, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Mi Señor Padre, yo te pido que tú te muevas y te manifiestes en nuestras vidas, que tú tomes el absoluto, total control de cada una de las cosas que estemos viviendo y o pasando. Te pedimos que tú te manifiestes con poder, con autoridad. Señor, dame ese toque de comunicación especial que necesito para compartir este mensaje. Quiero darte la gloria y la honra, Señor. Quiero tener el total cuidado de llevar un mensaje no nomás de amor, de fe y de esperanza, sino de verdad y vida, Señor. Como tú lo pusiste en mi corazón compartir, Señor, solamente te pido una vez más que sea agradable a tus oídos, Señor, y a este pueblo que le voy a compartir esta palabra, que sea edificante como lo ha sido, es y seguirá siendo a mi vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Ahorita que hablaba sobre los diezmos y las ofrendas, me acordaba del señor que puso el mensaje en Facebook criticando que si los pastores que andan viviendo robando diezmos y robando ofrendas y criticando cuantas cosas. El día de ayer quería grabar un mensaje y grabé un video que lo iba a hacer post. Y lo grabé ese video 2 ocasiones. Cuando la última me dijo el Señor, no pelees esta batalla. Deja que Él sea confrontado por mí y tú ten paz. Y dije yo, ¿cómo estaré haciendo las cosas bien? Me duele el hecho de que no me criticó a mí, criticó un montón de pastores, amigos míos. Y como ministros, como lo dije la otra vez en el mismo Face, estamos más obligados a extendernos la mano. Exhortar al que sea gacho, exhortarle pero en privado. No te lo voy a hacer público. Ven, ¿sabes qué? Te estás pasando de vivo con esto, ¿no? Y hablaba con uno de los pastores ayer y le digo, me duele el hecho de que este chavo critica ahora el principio del diezmo y la ofrenda cuando más él estaba metido en este principio. Cuando él tenía arraigado en su corazón algo que vio el milagro, como se paró una vez y levantando una ofrenda para un aire acondicionado en la iglesia, se levantó el tipo diciendo, se necesitaban $25,000 para esta iglesia. Y él se levantó muy fuerte lo que dijo, yo siento en mi corazón dar $8,000. Hizo el cheque de $8,000 y lo presentó. Porque Dios me da más, dijo. Increíble que ese principio que él estableció, hoy en día le dio una empresa de aire acondicionado que tiene. ¿Qué tanta autoridad
hoy en día puede tener criticando y juzgando a un ministro? Yo como ministro me molesto porque bíblicamente dice en Efesios que me enoje. Se vale que me enoje pero que no peque, porque puedo pecar con mi enojo. ¿Y de qué me va a servir? De nada. ¿Y por qué estoy empezando con todo esto? Porque hay una autoridad en cada uno de nosotros que nos da a exhortar, como Dios lo hizo con nosotros, aquel que no está haciendo las cosas bien. ¿Qué es exhortar? Es hablar y ponerles en orden, enseñarles bíblicamente y no agarrar la Biblia para agarrar a cachetadas a alguien que esté haciendo cosas mal. No. Se trata de que nosotros le digamos, mira, la Biblia dice que Dios es amor. Y el mismo amor que Dios te trató a ti cuando tú andabas de lo peor, te levantó y te alivianó. Trata a las personas ahora con amor. Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, como lo dije al principio, si el perfecto amor está en nosotros, que es el amor de Dios, es el que debemos de transmitir. En las redes, en persona, por teléfono, por texto, por como sea. O como dicen unos amigos puertorriqueños, lo que se sea. Como sea, compartamos el amor de Dios. Eso nos da una autoridad. A Jesús, ¿qué tanta gente no lo criticó? ¿Qué tanta gente no lo juzgó? Los mismos que lo recibieron con palmas, con mucho amor. Bienvenido Jesús, ¡oh, qué padre! A los días ya lo traían ahí colgado. No, es de lo peor. Y Jesús los veía con amor. ¿Sí te acuerdas de eso que compartí, no? De ese mensaje que yo había compartido del día de resurrección. ¿Qué tan importante es que nosotros, la autoridad de transmitir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, tiene una acción? Apuntamos a las gentes con un dedo, pero tenemos de regreso 3 dedos que nos están apuntando hacia nosotros. Ojo, a tener cuidado con eso. La Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 21, para los que están aprendiendo a empezar a leer la Biblia, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue Hechos y luego sigue el libro de Romanos. Es en el Nuevo Testamento. Romanos 4, 21, y como siempre lo he dicho, si traes tu Biblia, se vale que la subrayes, que marques lo que lo que te diga, o si dices tú, está interesante esta parte, la voy a marcar, se vale rayarlo, es tu libro sagrado, es tu manual de la vida. Romanos 4, 21, ahí estamos ya. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Me voy a ir al principio, en el versículo 13, que dice, porque la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ojo, qué tan importante es la promesa de la fe para cada uno de nosotros. Porque, versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La Biblia dice que Abraham, Dios lo llamó su amigo. ¿Por qué lo llamó Dios su amigo? Por una razón, de que Abraham le creyó siempre a Dios. Me puse a leer algunas cosas de Abraham y me dio mucha risa esta parte que voy a compartir. Abraham vivía y creció rodeado de mucho, ¿cómo le podría decir? Quiero usar una palabra que no se oiga muy gacha, había muchos dioses, ¿ok?
El papá de Abraham y su familia trabajaban haciendo figuras. Idolatría es la palabra. Había mucha idolatría. Se inventaban dioses hasta para quitar los callos. Se inventaban dioses hasta para quitar juanetes. Que para cualquier cosa había dioses. Pero cuenta una leyenda o historia judía que a mí me tocó escuchar, que le dijo Taré, el papá de Abraham, le dijo, voy a salir, te quedas al cargo de la tienda, dijo. Y en esa tienda había un montón de figuras. Imagínate el cuadro lleno de figuras por todos lados. Se fue Taré, y de todos los dioses que había ahí, había un dios que no tenía cabeza. Cuando regresó Taré, se encontró a todos los dioses que había, todos quebrados. Y el dios que no tenía cabeza tenía un martillo. Entonces Taré se enojó, dijo, ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo, lo que pasa es que el Dios sin cabeza se puso celoso de todos estos y los acabó, dijo. La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos ni les honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte y celoso. ¿Te das cuenta que Abraham estaba creciendo, creyendo en un solo Dios? No había nadie más de intercesión. Porque el único intercesor delante de Dios es Cristo. No hay nadie más que sea un intercesor. Lo más fuerte de todo es, Abraham tenía dentro de él mismo, arraigado en su corazón, arraigado en su ser, la capacidad de creer en los milagros, sin tener que analizarlos. Hoy en día, y es sorprendente lo que voy a decir, porque a mí me ha pasado, en llegar a iglesias o a eventos donde he estado, una persona en silla de ruedas, y yo veo el altar lleno de gente recibiendo milagros, y la persona sentada allá, levántate, hablarle con autoridad, porque tú le vas a hablar a una persona que necesita un milagro, le vas a hablar con autoridad. Es bien importante que esa autoridad, si tú crees que Dios va a hacer el milagro, que el Espíritu Santo está en ti y está respaldando tu milagro, es hablarle al que está tirado, como Pedro lo hizo en el libro de Hechos, cuando le dijo a Eneas, y es más, quiero que vayamos, Hechos, capítulo 9, 34. Quiero que te quede eso. Hechos 9:34. Fíjate qué tan importante es la autoridad que hay en ti, el milagro que tú puedes provocar cuando crees y sabes que Jesús está en ti y hay fe y autoridad. Dice en Hechos 9:32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también ahí a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Estaba qué? Estaba en cama. Y le dijo Pedro, fíjate bien, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, subraya esa palabra, levántate, que traducido a mi lenguaje personal es aliviánate. Haz tu cama. Y enseguida se levantó. Cuando hay ese poder y esa autoridad para tú hablarle a lo que no es hecho. Cuando tú vas a establecer un milagro de parte de Dios es porque sabes que Jesús está contigo y tienes trabajo que hacer. Hay un milagro que establecer y creerle por completo a Dios, que Él es el que se está manifestando y está llevando a cabo el milagro. Cuando yo llegué a ver a esta persona en la silla de ruedas, le dije, levántate. Y en serio, la persona se quedó así como que, no creo. Y se lo volví a decir, levántate. La persona se quedaba sentada. Me acerqué a la persona y le dije, ¿cuál es tu problema? Le dije, no, es que si me levanto ya no voy a recibir el cheque del Access y el que recibo del gobierno. O sea, prefieren traer matar su milagro y vivir en un espíritu conformista cuando hay un milagro de parte de Dios establecido en ti. A mí me da coraje cuando hay un milagro que hacer cuando te conformas. Nosotros no estamos para vivir en conformismo.
Abraham. Dios se le presentó a Abraham en Génesis capítulo 12. Génesis, pues ya saben dónde estaba al principio. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Y lo voy a leer por la razón de que quiero que se quede marcado en tu corazón, que se quede en ti esta palabra. Este mensaje lo vas a encontrar en el internet, lo estoy subiendo y lo estoy compartiendo porque sé que va a ser de edificación para ti. Génesis capítulo 12. Génesis está hasta el principio. Y estoy compartiendo estos mensajes con esta enseñanza, no porque quiero que el próximo año, el Día del Maestro, me celebren. Simplemente quiero compartirles algo, una enseñanza. Dice Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate qué grueso, que Dios le estaba hablando a Abraham desde ese entonces, que él iba a ser de bendición aún para nosotros, porque Abraham es llamado el padre de la fe. Y en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa? Oye, qué malo es Dios. ¿Por qué lo va a maldecir a la persona que maldiga a Abraham? Increíble, pero cierto. No maldice Dios a las personas. Dios no puede hacer nada cuando tú estés yendo en contra de Él, en contra de su palabra. Es increíble y es doloroso eso, de que muchas veces se levanta gente delante contra ti. ¿Y cómo Dios te puede bendecir cuando hay un desorden? Cuando Dios te dijo que tú bendigas. Hay cristianos que no creen en Israel, que critican a los judíos, que hablan mal de los judíos. Espérate, la Biblia dice que bendigas a Israel, que bendigas a los judíos. Si la Biblia lo dice, yo lo tengo que hacer. Yo no voy a ir en contra de la palabra. La Biblia lo dice y es hecho. Cuando Dios se presentó a Abraham y le dijo que se moviera del lugar, sin ni siquiera decir exactamente a dónde se iba a ir, Dios no le dijo. Abraham agarró sus cosas, no cuestionó absolutamente nada, le dijo a Sara, nos vamos. Y Sara, como la mujer sumisa que existe hoy en día, le dijo, sí, mi amor, lo que tú digas yo hago. Tú di rana y yo salto, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que tendría un hijo, Abraham lo creyó. Abraham no cuestionó. Le creyó a Dios lo que Dios le había dicho. Incluso cuando él y su esposa ya no podían hacer nada, le creyó a Dios. Tan fuerte le creyó a Dios que Isaac nació. Y tan fuerte está el ejemplo de fe, de autoridad en Abraham, que luego Dios le dijo a Abraham, ya que diste a luz, ahora quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac sobre un altar. Ponte a pensar, ¿qué harías tú si Dios te dice que sacrifiques a tu hijo? Yo me he puesto a pensar un poquito en la situación que viví con Jonathan Norberto, que a los 2 meses con 5 días falleció. ¡Ay, Jesús! Se sacrificaría mi Isaac. En algún momento yo lo llegué a pensar, créanme, yo lo llegué a pensar. Pero esto que vivió Abraham iba más allá. Y no que sacrifiqué yo a mi hijo, para nada. El niño debería de estar con vida, pero fue algo que, como los doctores me dijeron, fue muerte de cuna. Creyó el niño que estaba dentro del vientre de su mamá y dejó de respirar, pensando que la mamá estaba respirando por él. Algo que llega a pasar. Bendijo mi vida en el tiempo que estuvo aquí. El tiempo que no está también me sigue bendiciendo, porque el recuerdo se me queda grabado en el corazón. Pero tengo que seguir una vida adelante, creyendo confiadamente en Dios, de que para Él no hay nada imposible. Abraham llega con su hijo Isaac.
Y me voy a ir a Génesis 21. ¿Dónde está aquí? Génesis 21, 12. Cuando Dios le había prometido que iba a tener un hijo, a Isaac, para producir muchos hijos, Sara hizo algo. Sara le presentó a Agar y nació Ismael. Porque Sara quería mover todo a favor de que se cumpliera el milagro de parte de Dios. Siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo. Nunca metas las manos tuyas cuando Dios está orando. Siempre lo he dicho y me vas a seguir escuchando. Deja que Dios haga sus cosas. Génesis 21, 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le dijo a Abraham: va a haber una descendencia tuya y de Sara, es que el hijo de ustedes va a llevar bendición. Como yo te lo dije, lo voy a cumplir. En el libro de Hebreos, y lo voy a leer yo para que no se tengan que ir hasta allá, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, ahora sí estudié, ¿verdad? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si te das cuenta, aún personas han muerto, pero muere su cuerpo, muere su ser, pero en su espíritu había un montón de fe. Abraham creyó las palabras que Dios le había dicho, que Dios iba a levantar a Isaac. Ahora, cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, créele a Dios, créele a sus profetas, créele a los pastores, créele a los maestros. Imagínate a Abraham caminando con su hijo Isaac, van subiendo la colina, llegan a la colina y el hijo lo primero que le dice: papá, ¿dónde está el cordero? El papá lo agarra, lo amarra y lo acuesta. Está a punto de preparar todo para sacrificar a su hijo para Dios, porque Abraham le creía a Dios. Todo el mundo puede pensar: este está loco. Espérate, hay algo que Dios está haciendo. Pero es que va a matar al hijo. Hay algo que Dios tiene de por medio. Abraham era un hombre que tanto le creía a Dios que antes de subir al lugar de sacrificio, él le dijo: espérenos aquí, ahorita regresamos el muchacho y yo. Profetizó a Abraham que iba a subir con el hijo y que bajaba con el hijo. Él creyó que Dios le había dicho: vas a subir, pero creyó también: hay un propósito de parte de Dios porque yo tengo que subir a ese lugar. Hay un plan perfecto de parte de Dios por cual yo tengo que subir con Isaac y tengo que hacer todo eso. Y la mamá está en la casa. Nunca se lleva a Isaac a estas horas. Algo está pasando. Este está loco. Se ha de haber emborrachado. No, si ya decía yo, este está de lo peor. Cuando Abraham le estaba creyendo a Dios. Y la mamá por otro lado: no, es que algo está pasando. Yo siento en mi corazón que mi niño, mi preciosura, algo le va a pasar. Y los muchachos que iban con Abraham: oye, están locos estos, ¿a quién van a sacrificar? Porque no llevaban cordero, nomás se subieron estos dos. Y Abraham está amarrando al hijo y lo está poniendo. Y la mamá por el otro lado: ¿y ahora qué voy a hacer? Y los otros empleados: qué raro, oye, no hay nada. Y de pronto Abraham ya agarra el cuchillo y la mamá: Dios mío, cuídame mi chamaco. Yo sé que mi marido es un hombre fiel. Cambia la mentalidad de la mujer cuando tiene un hombre que le cree a Dios. Cuando hay una autoridad dada por Dios. Yo lo dije el Día de las Madres y lo vuelvo a repetir: el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el corazón. Y el corazón de la mujer siempre hay que escucharlo porque es de parte de Dios. Dios hizo a la mujer y lo hizo para preparar al hombre, porque un hombre sin una mujer no es medio hombre. Se pone a interceder. Yo me imagino a Sara intercediendo por su hombre y por su hijo. Y los empleados riendo. Digo: oye, pues qué raro este vato, pues ¿a quién va a sacrificar? Lo único que va a encontrar allá, yo creo que es una iguana o alguna víbora, porque pues ¿qué más van a encontrar ahí arriba? ¿Un zancudo o qué sé yo?
Pero Abraham, lo que Dios le dijo hace, lleva el cuchillo, y en cuanto va a encajar el cuchillo, el ángel de Jehová lo detiene. Ya estaba el altar preparado, había que presentar una ofrenda. Ellos dijeron quién era el cordero, el cordero que se iba a presentar. Detrás de Abraham, en los matorrales, estaba amarrado, atorado, un carnero. Es de 3 a 5 veces más grande, creo, el carnero que el cordero. Cuando tú le crees a Dios y hay un propósito que tú vas a hacer para Dios, Dios te va a traer algo grande para bendición. El carnero ese traía 2 opciones: presentado por Dios por una ofrenda agradable, con valor delante de Dios, o número 2, Satanás estaba mandando al carnero ese para pegarle un fregazo a Abraham y que no se cumpliera el propósito de Dios. Sorpresa, cuando hay un plan de Dios, Satanás lo va a frenar y no lo va a dejar. Dios no va a permitir que Satanás frene el propósito y la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios no lo va a frenar. Abraham creyó en las palabras de Dios y esperaba que Dios levantara a su hijo. En Hebreos 11:19, Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham lo creyó siempre las palabras de Dios, de que esperaba de que Dios le iba a levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham no tenía ninguna prueba más que una promesa verbal. No había nada escrito en el que Dios le había dicho, escrito así en la palabra, porque Hebreos, tú le preguntas a alguien, ¿qué es la fe? Y alguien te va a decir, es la certeza de lo que se espera y lo que no se ve. Abraham no había leído el libro de Hebreos. Abraham no sabía que se iba a escribir el libro de Hebreos. Había una promesa verbal de parte de Dios hacia Abraham. ¿Qué tan importante es que si Dios lo dice, Él lo cumple, que tú lo creas y lo entiendas? Se quedó plenamente convencido Abraham de que iba a nacer Isaac. Se quedó plenamente convencido, creyéndole a Dios, confiando plenamente en Dios, de que Dios había dicho va a haber un plan y un propósito establecido. Porque dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. A medida que tú busques las cosas milagrosas de Dios para que se produzcan en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a empezar a creer más en un Dios que lo que dice, Él lo cumple. De que para Dios no hay nada imposible más que una sola cosa. ¿Cuál es? Faltar a su palabra. Dios no cambia. Dios tiene establecido. Si a ti te dijeron va a haber un milagro en tu vida, el milagro está hecho en ti. Tú decides qué tan rápido o qué tan lento vas a llevar ese milagro en tu vida. Eres tú, solamente tú, quien da el paso de fe. Dios ya dio el milagro, ya Dios dio su palabra. Eres tú quien decides si vas más adelante o vas más atrás. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú seas bendecido. La mayor parte del tiempo la gente dice, Señor, prospérame. ¿Qué tanto Dios no te prospera que hoy amaneciste en un día de impacto y un día de gran bendición? Un día en el cual Dios está haciendo cosas grandes para ti, en el que Dios está haciendo maravillosas cosas y quiere llevarte a un lugar de bendición.
Todo mundo ha basado la prosperidad en el dinero. Espérame. La prosperidad también viene en la sanidad. La prosperidad viene en lo relacional con tus hijos. La prosperidad es éxito continuo en todo lo que emprendes y todo lo que haces. Esa frase yo la escuché del pastor Diego Moreno y se me quedó tan arraigada que la sigo repitiendo para que no vayan a pensar que, ay, el pastor dijo una palabra bien bonita para un post. Lo dijo Diego Moreno. Prosperidad es éxito continuo en lo que tú emprendes y todo lo que tú haces. Si lo haces con fe, prepárate, porque vas a ver el milagro de Dios. Yo he vivido cosas sorprendentes por la fe que hay arraigada en mi corazón, en mi ser. Y eso me da la autoridad para pararme y compartirte el día de hoy. Desde el Génesis, utilizando a Abraham como ejemplo hasta hoy en día, de que hay que creerle a Dios. De que si Dios lo dijo, Él lo cumple. De que si Dios lo estableció,